anterior ya enseñamos la primera parte, porque de hecho la profecía solamente abarca 4 versículos. Y la semana anterior hablé los 2 versículos explicado a la luz de la palabra con todo el sustento de la escritura, mostrando y enseñando que está centrado, es 100% en la venida del Mesías, en la identidad de Jesucristo mismo, en tanto el versículo 24 como el versículo 25. Y hoy vamos a estudiar los 2 versículos restantes que para mi modo de ver son los versículos más complicados y más difíciles de esta profecía. Así que bienvenidos a todos, váyanse conmigo por favor al libro de Daniel. Váyanse conmigo por favor al libro de Daniel, el capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24, vamos a estar dando lectura hoy a la palabra de nuestro Señor. Dice la bendita palabra de la siguiente manera, Daniel capítulo 9, verso 24, tomen sus Biblias para que lo lean y les sugiero que rayen ustedes allí para que ustedes tengan con claridad lo que ustedes están estudiando y mañana puedan volverlo a releer, a leer una y otra vez, como los hermanos de la iglesia de Berea. Dice la palabra del Señor así, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de la semana de las 62 semanas, nota esto, es muy importante, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana, el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es lo que leímos la semana anterior. Y ya el verso 24 y el verso 25 lo habíamos estudiado la semana anterior. Aquellos que están por primera vez quizás mirando esta enseñanza, les sugerimos buscar del domingo anterior y ahí encuentran la primera parte. Bien, ya habíamos revisado de que la orden para edificar el muro y el templo y la ciudad de Jerusalén fue en el decreto de Artajerjes, que prácticamente fue el decreto final, el decreto que específicamente con características únicas, la Biblia lo menciona, ocurrió en el año 457 y llevándose el cumplimiento de la semana 70, de la semana 69, en el año 27 después de Cristo. Ahí se cumplieron los 490 años profetizados que el eterno Dios había entregado de espacio de tiempo para que la nación de Israel cumpliera los requisitos que el eterno Dios había entregado en el monte Sinaí, en los mandamientos y toda la profecía durante todo en ese tiempo. Por lo tanto, en el año 27 después de Cristo, justo en el año que Jesucristo se bautizó, cuando él tenía 30 años se bautizó, es ahí donde se cumplió la semana 69. Y de ahí empieza la semana 70, y eso vamos a mirar ahora, y lo vamos a corroborar con la escritura, que esa semana 70 que nos enseñaron a nosotros el dispensacionalismo, que esa semana 70 aún no se ha cumplido todavía, y que hace falta todavía cumplir el versículo 26 y el versículo 27 aún no se ha cumplido todavía.
que para darse cumplimiento a ese versículo 26 y a ese versículo 27, necesariamente tiene que haber estos tres acontecimientos. ¿Cuáles acontecimientos? Al inicio de la semana 70 tiene que ocurrir el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Por eso dicen que el rapto de la iglesia es antes de la tribulación, que primeramente la iglesia sale de este planeta Tierra de manera inmediata. De manera inmediata se manifiesta el anticristo. En el inicio de la semana 70 se manifiesta el anticristo, y cuando el anticristo viene y él firma un pacto de paz con todas las naciones, principalmente con la nación de Israel, un pacto de paz y seguridad, lo que se ha enseñado y se ha dicho, un pacto de paz y seguridad. Luego pasan 3 años y medio de paz y seguridad, y a la mitad de esa semana 70, a la mitad de esos 7 años, el anticristo saca su careta, conforme nos enseñaron, saca su careta y muestra su verdadera identidad, de que es el anticristo, el diablo en persona. Y es ahí donde él rompe el pacto, es ahí donde hace cesar el sacrificio y la ofrenda, y de ahí para adelante empieza la gran tribulación. Así fue como nos enseñaron y nos interpretaron el dispensacionalismo esos versículos 26 y 27. Ahora, yo les voy a invitar a ustedes para que me acompañen en esta segunda parte para revisar exactamente qué es lo que dice el capítulo 26 de este libro de Daniel. ¿Están conmigo listos? Vamos allí. Ok. ¿Qué dice el versículo 26 entonces? Dice esto. Ya el verso 24, el 25 ya lo habíamos chequeado. Verso 26. Y después, nota esto, y después de las 62 semanas, no te olvides que a estas 62 semanas anteceden 7 semanas. Eso no te olvides, 7 semanas que dan 49 años. 7 semanas más 62 semanas y una semana más. Está dividido en 3 partes. En 7 semanas, en 62 semanas y en una semana final. Entonces, ya las 7 semanas habían pasado, ahora dice las 62 semanas, ahí donde se hace la reconstrucción de Jerusalén y todo eso, y la llegada del Mesías. Ahora, versículos 26, dice, y después de las 62 semanas, notarás esto de aquí, después, le hago una pregunta a mi hermano, después de las 62, ¿qué semana viene? 62 más 7 que ya antecedieron serían 69. Entonces, después de las 69 semanas, ¿qué semana viene? Todos respondemos lo mismo, la semana número 70. Por lo tanto, dice, esto va a ocurrir en la semana número 70. ¿Cuándo? Después de las 69 semanas. Lee conmigo entonces. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Perdón. Bien, vamos nosotros a revisar ahora, como nos caracteriza, paso a paso y texto a texto para que podamos tener con claridad. Empecemos pues entonces. Notemos en primer lugar, como lo hice notar hace un momento, de que menciona con claridad la escritura y dice después de las 69 semanas, después de las 69. ¿Por qué 69 si dice 62? Porque 62 y más 7 que ya pasaron son 69. Entonces nos hace falta solamente una semana más. No hace falta más, sino una semana más. ¿Cuál semana? La semana número 70. ¿Cuántas semanas fueron lo que estaba profetizado que iba Dios dar de tiempo a la nación de Israel? 70 semanas. Habían pasado 69, ahora viene la semana número 70. Y dice, y después de las 69 semanas,
se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Yo creo que aquí en esta parte ni siquiera hace falta ni siquiera tratar de decir de que aquí es otro personaje al que le van a matar, al que le van a quitar la vida, sino que dice el Mesías, con claridad, con puntualidad, el Mesías. Y bueno, el Mesías significa el ungido. El Mesías significa el Cristo. No podemos obviar y poner a otro personaje al inicio de esta semana 70, a otro personaje que aparece allí en la escena. No podemos hacerlo. Definitivamente no podemos hacerlo, porque aquí tenemos al Mesías, al ungido, que en el versículo 24 y 25 encontramos a ese Mesías que ya fue ungido por parte del eterno Dios. Bien, pero hay un detalle que nos deja con toda claridad. Dice lo siguiente: se quitará la vida al Mesías. En otras palabras, le van a matar al Cristo de la gloria, pero no por su propia culpa, no por su propio pecado, sino por otros. Y dice claramente al Mesías, mas no por sí, mas no por su culpa, sino por la culpa de otros. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, definitivamente. Y Cristo Jesús lo mencionó de la siguiente manera. Juan capítulo 15, versículo 13, él con sus propias palabras, antes de ir a la cruz, de manera natural, lo explicó de esta manera. Dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Que yo ponga, dice Cristo, que yo ponga mi vida por mis amigos. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál amor? Un amor que sobrepasa todo entendimiento, que siendo justo da la vida para dar justicia, su justicia, compartir a otros. Aquí lo que acaba de decir Jesucristo está hablando lo que dice el verso 26 de Daniel, del libro de Daniel. Se quitará la vida al Mesías, mas no por su culpa, sino por culpa de otros. Luego, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, menciona de la siguiente manera: y Él, hablando de Jesucristo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Notemos esto, dice la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él es colocado en el propiciatorio como sacrificio por todos nosotros. Vuelve a cumplirse lo que dice: se quitará la vida al Mesías, pero no por su culpa, sino por la culpa de otros. Cuando anteriormente llevaban un cordero para ser sacrificado, ese cordero, cuando era sacrificado porque el cordero era pecador o inmundo. No, era un animal limpio. Era un animal limpio, pero era sacrificado para que su sangre redimiese el pecado del pueblo, el pueblo que sí estaba pecando y que era pecador el pueblo. En Juan capítulo 10, versículo 17, Jesucristo menciona y dice: por eso el Padre me ama a mí, porque doy mi vida por las ovejas. Yo entrego mi vida no por mí, sino por mis ovejas. Y por eso el Padre eterno me ama. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, menciona de esta manera: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Escucha esto: y dar su vida en rescate de muchos. ¿Te das cuenta? Esta palabra muchos, tómalo muy en cuenta porque lo vamos a necesitar más adelante. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ahora, el apóstol Pablo, enviando la carta a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 5, versículo 2, este consejo que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros menciona de esta manera. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿De qué manera? Como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué dice la profecía? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, no por su culpa, sino por la culpa de otros.
no por su pecado, sino por el pecado de otros. Como cordero inmolado fue llevado al matadero y no abrió su boca. Como cordero santo fue llevado al matadero, pero fue sacrificado por el pecado de otros. Por esa razón es que tú y yo somos justificados en su sangre. Somos justificados en el sacrificio de Cristo en la cruz. Bien, pero eso no queda allí, porque el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 28 menciona lo siguiente. Dice esto: así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, otra vez esta palabra muchos, no de todos, sino de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una vez más, lo que dice la profecía, y después de las 62 semanas, 69 con las 7, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, en otras palabras, el Cristo de la gloria muere en la semana 70. El Cristo de la gloria muere en la semana 70. No que muere dentro de las 69 semanas, sino en la semana 70. Es ahí donde muere. Tampoco en ese espacio vacío que le llaman un espacio, una brecha, le llaman la brecha o el gran paréntesis. Los dispensacionalistas mencionan de esa manera. No existe en la Biblia ninguna brecha, ningún paréntesis en lo absoluto, para nada, en ninguna de las profecías que el eterno Dios ha entregado a la nación de Israel. Bien, Primera de Corintios menciona también de esta manera, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, no por sus pecados, sino por nuestros pecados, para redimirnos de toda la iniquidad conforme a la Escritura. Tito, el libro de Tito, capítulo 2, verso 14, menciona mucho más claro aún todavía. Observa esto, Tito 2:14, dice esto: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Mira esto, se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué dice la profecía? Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por su culpa, mas no por sí, sino por la culpa de otros. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y Romanos capítulo 8, versículo 32, dice la palabra: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó por todos nosotros. Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Textos y más textos al respecto de todo esto. Y para terminar este texto, sí quiero que ustedes lo lean. Allá, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Dice de esta manera: al que no conoció pecado, puntual, bien claro, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Te das cuenta? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Se cumple con claridad el versículo 26, la primera parte del verso 26, que dice: y después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, mas no por su culpa. Aquí tenemos la muerte de Jesucristo para redimir el pecado de muchos. Se cumple el versículo 26. Aquí tenemos la muerte del Mesías después de la semana número 69, que viene siendo la semana número 70. Ok, ahora miremos la segunda parte de este verso. Ya queda confirmado que es el Mesías, no hay lugar a duda. Ahora miremos la segunda parte de este verso, del verso 26, y dice lo siguiente. Ahora sí, presta mucha atención, que aquí es donde existe la confusión más grande. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Voy a volver a leer despacio, pausado, y para que ustedes lo asimilen con claridad. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Es aquí donde el dispensacionalismo dice que aparece el anticristo. Y aquí aparece ese príncipe, es el anticristo de un pueblo llamado Roma. Y que ese pueblo es Roma, y que el anticristo ese es que sale de la Unión Europea, y que bueno, y todo lo que ustedes han escuchado de aquí. Veamos si es que en realidad es así. Veamos. Quiero, mis amados hermanos, que ustedes busquen Gálatas capítulo 6, versículo 7. Váyanse a su Biblia, por favor. Déjame buscar en la Biblia yo también acá para leerlo con toda claridad. Gálatas 6, 7. Mira lo que menciona la palabra del Señor. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción, devastación, cosecha muerte. Pero el que siembra para el Espíritu cosecha vida eterna. En otras palabras, lo que está diciendo este texto es que si es que obedeces a mi palabra, tendrás bendición, vida eterna y prosperidad. Pero si tú desobedeces a mi palabra y haces lo que quieras en tu capricho, entonces vas a cosechar devastación, asolación, vas a cosechar corrupción. Bien, ¿por qué leo esto y por qué razón cito este texto? Porque necesariamente vamos a tener que leer las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia del pueblo de Israel, porque en ese contexto está escrito lo que acabamos de leer aquí. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, verso 47. Deuteronomio 28 es conocido como el capítulo más terrible que pueda existir en la Escritura para la nación de Israel. El capítulo más tenaz, el capítulo que tiene principio y que tiene fin en el desenlace de la historia de la nación de Israel. Para entender la nación de Israel, lo entendemos en este capítulo 28. Aquí nosotros encontramos el capítulo 28, empieza diciendo, versículo 1, no lo vamos a leer, dice el versículo 1, ahí en el capítulo 28, bendiciones de la obediencia. Y ahí encuentras bendiciones de la obediencia. Y el verso 1 dice, acontecerá que si oyereis la voz de Jehová tu Dios para hacer conforme a todo lo que Él te ha mandado, estas bendiciones te perseguirán. Lo mismo que dice en Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si es que el ser humano siembra obediencia a Dios, cosechará vida eterna. Pero si el ser humano siembra desobediencia, cosechará corrupción. Dice esto, entonces, bendiciones de la obediencia. Todas las bendiciones por consecuencia de obedecer. Ahora, pero el versículo 15 del capítulo 28 dice, pero acontecerá que si es que oyereis la voz de Jehová tu Dios, pero no haces caso a su voz y a su mandamiento, estas maldiciones te van a perseguir. Y miremos una de esas maldiciones. Ahora sí, versículo 47. Deuteronomio 28, 47. Busca el verso 47. Ok. 47. ¿Dónde estás? 47. Acá está. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, eso es consecuencia de la desobediencia, y con gozo de corazón, y por la abundancia de todas las cosas,
Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti. Y esos enemigos que vengan contra ti, dice, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Verso 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Prestarás atención aquí, una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. Escucha esto. Que vuele como águila. Nación cuya lengua no entiendes. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Voy a hacer un alto aquí. No pierdas esta parte de allí. Dice esto, nación de lejos que traerá y vendrá a imagen de águila, como águila. Está nada más y nada menos advirtiendo en esta profecía de la destrucción de Jerusalén en manos de una nación, de un pueblo que tiene como emblema un águila. Y solamente en los imperios anteriores que nos antecedieron existe una nación que tiene como emblema el águila, Roma. Más adelante hablaré de eso. Entonces, ahora, lee el verso 50, dice, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Versículo 51, y comerá del fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Verso 52, increíble. Pondrá sitio a todas tus ciudades, te rodeará, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra, sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Sáltate al versículo 63 para no leer todo. Los que ustedes quieran en casa pueden leer en casa todo. Verso 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien, por consecuencia de la bendición, de la obediencia, y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra. Increíble, hermano. ¿Qué dice la profecía de la semana 70? En la segunda parte del versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Aquí encontramos nosotros, prestarás atención, que todavía no te he explicado del texto, pero encontramos nosotros aquí en la lectura que hay una nación que viene de lejos, cuyo símbolo es un águila, y va a arrasar y va a acabar con todo, va a sitiar la ciudad y va a destruir hasta los últimos cimientos. Continuemos leyendo. Dice el versículo 64. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirán a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones, eso pasó después de la muerte de Jesucristo en el año 70, una persecución inigualable a la nación de los judíos. Eso pasó, ocurrió. Ahora, lee conmigo, por favor. Aquí encontramos eso y allí ya, está claro. Ahora ve conmigo a Ezequiel capítulo 7, verso 1. Vamos a Ezequiel capítulo 7, verso 1. Acá encontramos ya un detalle, pero todavía no te explico porque dice claramente, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Vamos a Ezequiel capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 7:1 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Ok. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel.
el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti. Escucha con atención. Y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Esta palabra abominación, no se vayan a olvidar, dice Dios que va a juzgar a la nación de Israel por consecuencia de su desobediencia, va a juzgar a la nación de Israel y le va a colocar sobre su nación todas sus propias abominaciones. Sigamos, verso 4. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, lo que tú hiciste, tus obras, lo que sembraste, eso vas a cosechar. Y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Lee el verso 8. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Otra vez, verso 8. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Repite una y otra vez. Y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. Soy el que castiga. Lean conmigo el versículo 21, por favor. Saltémonos al 21 para no leer todo. En mano de extraños la entregué para ser saqueada, hablando de la ciudad de Jerusalén. Y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Profanarán. Encontramos ahora la palabra profanación. Profanarán. Escucha esto. Y apartaré de ellos mi rostro. Presta atención a esto que a continuación dice. Y será violado mi lugar secreto, mi lugar santo, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Es increíble, mi amado hermano, cómo Dios estableció el que se iba a llevar a cabo en los días finales por consecuencia de la desobediencia de la nación de Israel. Iba a llevarse a cabo una aberración absoluta a tal punto que su lugar secreto, ¿cuál es el lugar secreto del eterno Dios? El lugar santísimo iba a ser profanado por gente extraña, por gentiles iba a ser profanado, pisoteado. Y dice, y en él invasores y lo profanarán. Lee el verso 27. El rey se enlutará, por consecuencia de todo esto, el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos. Lo que sembraste, eso vas a cosechar. Y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Mis amados hermanos, tenemos aquí el contexto de lo que menciona aquí en la segunda parte del versículo 26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. ¿Qué dijo el eterno Dios con claridad? Si no me obedeces, si siembras iniquidad, si siembras abominación, yo voy a hacer que tú coseches tu abominación. Yo voy a hacer que tú coseches tu corrupción. Yo voy a hacer que tú coseches tu pecado. Yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque he puesto delante de ti el bien y el mal. He puesto delante de ti obediencia y desobediencia, pero tú has tomado y has decidido desobedecerme. Por lo tanto, yo traeré desde lejos un pueblo fiero, un pueblo que vendrá a desmenuzar, un pueblo que vendrá a hacer de ustedes lo que he determinado, un pueblo que traerá y será mi herramienta, mi látigo para castigarle a vosotros. ¿Por qué? Porque yo quiero castigar, no, sino por su propia abominación. Y ese pueblo tiene un emblema que como el águila volando vendrá acá. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando nada más y nada menos de la nación y el imperio romano. ¿Qué pasó
cuando después que mataron a Jesucristo, existe, lo que está hablando aquí, definitivamente, este suceso de Daniel 9:26 ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito el Romano, hijo de Vespasiano, vino y arrasó con todo en su paso, quemó el templo, acabó con todos los utensilios sagrados, destruyó la ciudad, acabó con todo, arrasó con todo. La historia de esto pueden ustedes encontrar. El historiador Flavio Josefo cuenta con detalles, es verdaderamente desgarrador. Y si usted lee los detalles, cómo ocurrió y cómo pasó, va a darse cuenta que coincide totalmente con lo que dice Ezequiel y con lo que dice Deuteronomio. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Porque quizás estás diciendo, pero eso no me convence. Entonces, aquí viene la otra parte de esta profecía. Escucha esto. Jesucristo, cuando estuvo acá en Jerusalén, antes de ser crucificado, antes de que el Mesías sea muerto, mas no por su culpa, mencionó estas palabras. Mateo capítulo 23, versículo 37. Jesucristo, antes de ser crucificado, mencionó estas palabras. Mirando a Jerusalén, dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. En otras palabras, ustedes han causado tanto desorden en este pueblo, han causado tanto desorden a tal punto que ustedes se han hecho acreedores de las consecuencias de la desobediencia, que se cumpla en ustedes la profecía de Deuteronomio capítulo 28. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. He aquí, versículo 38, increíble, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué significa la palabra desierta? Desolada, desolación. He aquí, dice, vuestra casa va a ser visitada por una abominación, sus propias abominaciones desoladoras. Ya van entendiendo, ¿verdad? Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo, dice la palabra, en el libro de Mateo, Jesús menciona, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, orgullosos, altivos. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Increíble. ¿Qué dice la profecía de Daniel 9:26? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. He aquí os digo, dice, esto que les digo es cierto, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Año 70 después de Cristo, Tito, hijo de Vespasiano, destruyó la ciudad y arrasó con todo, dando cumplimiento a esta palabra profética de Jesucristo antes de que Cristo sea crucificado. Y eso no es todo. Lee del mismo capítulo 24, el versículo 34. Del mismo capítulo de Mateo 24, verso 34. Dice esto, hablando de lo mismo: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Increíble. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La que estaban viviendo en ese tiempo. En ese tiempo. ¿Cuándo? ¿Qué tiempo era? ¿Te acuerdas? ¿Qué tiempo era? Año 34. Año 34 después de Cristo. Y a Cristo año 27 fue bautizado. Y después de su ministerio duró 3 años y medio. Lo explicaré en este momento.
Entonces dice, de cierto os digo que los que están viviendo en este tiempo, esta generación, no pasará hasta que todo esto acontezca. Luego de eso vino 40 años después, años 70 después de Cristo, la generación que estaba allí mirando los acontecimientos. Ellos observaron con sus ojos todo lo que ocurrió en la ciudad de Jerusalén, dándose cumplimiento a ¿qué? Al capítulo 9 de Daniel, versículo 26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Presta atención. ¿Hasta aquí entendieron? Ok, ahora, esto no es todo. Déjame mostrarte el espíritu de la profecía. Lee con cuidado ahora. Versículo 26, la segunda parte estamos estudiando ahora. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí existen dos personajes, el uno que representa al pueblo y el otro al príncipe. Pero ojo, el pueblo de un príncipe que no ha venido, pero que va a venir, destruirá la ciudad y el santuario. Te hago una pregunta. El dispensacionalismo interpreta esta parte diciendo que ese príncipe es el anticristo y que ese anticristo va a destruir la ciudad. Ahora, yo te hago una pregunta a ti, que estás leyendo la palabra juntamente conmigo. ¿Cuál de los dos es el que destruye al pueblo? ¿El pueblo o el príncipe? ¿Estás entendiendo? ¿Cuál de los dos destruye la ciudad? ¿El pueblo o el príncipe? A ver, voy a preguntar a mi iglesia aquí. ¿Cuál de los dos destruye? ¿Estás leyendo la palabra allí? Lee el versículo 26. ¿Ah? Acá dicen el príncipe. Imagínense. Lean bien. ¿Qué dice allí? Sí, ¿qué dice allí? Dice con claridad, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, que todavía no viene, destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién destruye entonces? ¿El pueblo o el príncipe? El pueblo. Hermanos amados, el pueblo, dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese es el que va a destruir. ¿Cuál? El pueblo. El pueblo va a destruir al mismo pueblo. ¿Cómo va a destruir el pueblo al mismo pueblo? Entonces, ¿cuál es ese pueblo? ¿Este pueblo es Roma? No, señor, no es Roma. ¿Quién es? Israel. Es Israel. Pero ¿cómo puede Israel destruirse a sí mismo? Lo acabamos de leer. Consecuencia de la desobediencia. Si tú desobedeces, estás sembrando juicio para ti mismo. No sé si me están entendiendo, mis amados hermanos. La nación de Israel, el pueblo judío con su propia rebeldía, ellos sembraron iniquidad, abominación, y el eterno Dios dice en el libro de Ezequiel, su camino, su abominación, lo que ustedes sembraron les voy a hacer que cosechen ustedes mismos. Entonces, ¿quiénes fueron los que destruyeron a la nación de Israel? ¿Fue Dios? ¿Fue los romanos? ¿O quiénes fueron? Eso es hasta el día de hoy, que existe una mala interpretación por falta de entender lo que dice el texto. ¿Quién destruyó? El pueblo, dice, y el pueblo, en otras palabras, y la nación de Israel, ¿de dónde? Viene un príncipe. ¿Y cuál es este príncipe? Dice el dispensacionalismo que es el anticristo. Recuerda que es la profecía de la semana 70. Aún todavía Cristo no había nacido. Y dice que va a venir un Mesías. Pero aquí dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, porque todavía no ha venido. ¿De cuál príncipe está hablando aquí? ¿Está hablando del anticristo? No, señores, ¿de quién está hablando? ¿Ah? ¿Lo dijiste? ¿De Jesucristo? Por supuesto que sí. Este príncipe es Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo es el príncipe? ¿Por qué? Porque solamente se le llama príncipe al hijo de un rey. Aleluya, es el hijo de un rey. Entonces, ¿cuál es el rey? El Padre eterno, el creador de los cielos y la tierra, soberano de soberanos. Y su unigénito hijo, ¿quién es? Jesucristo, por ende, él es el príncipe que todavía no había venido en la época de Daniel, pero que había de venir. ¿Cuál es ese pueblo entonces? Israel, la nación de Israel. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese pueblo destruirá a su propio pueblo. ¿De qué manera?
sembrando iniquidad, sembrando desobediencia, sembrando abominaciones, sembrando adulterio espiritual y todo lo que ustedes conocen. Ese pueblo trae sobre sí mismo castigo sobre su propio pueblo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los que siembran para su carne, de su carne cosecharán corrupción, muerte, desolación. Los que siembran para el espíritu, del espíritu cosecharán vida eterna. Bien, pero esto no se queda allí. Mira lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Salmos, capítulo 118, verso 26, recuerda que aquí dice un príncipe que ha de venir. ¿Y quién es el que viene? Para darle con mayor claridad. Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. El libro de Lucas, capítulo 19, versículo 37. Cuando estaba entrando a Jerusalén ya para ser crucificado. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios en grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y más adelante en el versículo 41 del mismo capítulo 19 de Lucas, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Porque no entendieron, porque no comprendieron. El versículo 26 que dice: y el mismo pueblo destruirá al mismo pueblo por causa de la desobediencia. ¿Y cuál es ese pueblo? Y de ese pueblo va a venir un príncipe que ha de venir a ese pueblo. Aquí dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuál es ese príncipe? El hijo del rey. El anticristo no es un príncipe. El anticristo no es el que va a venir. Bueno, eso lo voy a explicar ya mismo. Entonces, Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 1, leamos por favor, que este es muy importante leerlo. Aquí existe con claridad esto que acabo de mencionar. 22:1 del libro de Mateo. Leamos por favor. Parábolas de las bodas del hijo del rey. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: escucharás con atención. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Es igualito al reino de los cielos, que un padre hace fiestas de boda para sus hijos. ¿Qué está hablando? Acerca del final. ¿Qué está hablando? Acerca del matrimonio de Jesucristo, su hijo, con la iglesia. O escucha esto. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. ¿Cuáles eran esos convidados a las bodas? La nación de Israel. No quisieron venir. Sigamos. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a la labranza, otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó. ¿Qué dice que pasó? Se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas. ¿Y qué cosa? Y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis.
Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, tú y yo, y las bodas fueron llenas de los convidados. Ok, esta parábola definitivamente nos da una claridad mayor al respecto de lo que acabamos de hablar. Dice la palabra que el eterno Dios se enojó mucho. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino, año 27 después de Cristo, se bautizó, empezó su ministerio, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Le vino a llamar a los convidados a las bodas, pero no quisieron. Al contrario, tomaron a sus siervos, a los profetas, les mataron. A todos aquellos que vinieron para dar esta invitación les mataron. Y por último viene el hijo, también mata a su hijo. Entonces la ira de Dios, dice, entonces se enojó el rey y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Eso pasó en el año 70 después de Cristo. Tito el Vespasiano vino y arrasó con toda la ciudad de Jerusalén, el templo que era el orgullo de los judíos, las murallas que cubrían a la ciudad santa, destruyó completamente y llegó y entró y pisotearon el lugar santo en el templo de Dios, allá en el lugar santísimo, entraron y pisotearon y acabaron con todo. La abominación desoladora que ya lo vamos a mirar más adelante. Se dio cumplimiento. La pregunta es la siguiente: ¿de dónde sacaron un anticristo para que sea ese anticristo que venga a hacer lo que hizo? ¿De dónde sacaron? Definitivamente no hay de dónde. Cristo cumplió aquí de diferentes ángulos que observemos. Cristo cumplió. Ahora, es verdad que el pueblo fue el que sembró iniquidad y cosechó iniquidad. Sembró abominaciones, cosechó abominaciones. Sembró desolación y cosechó desolación. Sembró injusticia y cosechó injusticia. ¿Quién entonces fue el pueblo que destruyó al pueblo, a la nación de Israel? ¿Quién fue? El mismo pueblo. Y Dios utilizó el látigo llamado Roma para que venga a destruir por consecuencia de la ira que tuvo por haber matado a su hijo. Ok. El versículo 26 ha quedado claro. Ahora, miremos el versículo 27, que este verso es bastante interesante. Encontramos ahora en el verso 27, dice lo siguiente, leamos el verso 26 con el contexto. Y después de las 62 semanas, hablamos ya de la semana 70, va a ser muerto Jesucristo, no por su culpa, y la nación de Israel por consecuencia de su pecado, dice, del cual, de ese pueblo va a venir un príncipe que es Cristo Jesús. El mismo pueblo destruirá la ciudad y el santuario con sus acciones y su fin será con inundación totalmente y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este versículo 27 es la cabeza de playa de los dispensacionalistas, porque dice aquí está hablando de la otra semana. Aquí dice, mira, aquí está, y por otra semana. Aquí recién empieza la otra semana. No están todavía de acuerdo que empiece en la semana, en el versículo 26, sino en el versículo 27. Entonces dice, este sí es verdaderamente la semana número 70 donde ingresa, porque claramente dice, y por otra semana. Confirmará el pacto con muchos. Pero ¿quién va a confirmar? Dice, el príncipe que ha de venir. Ya derrumbamos que ese príncipe no es el anticristo. Pero ellos dicen que ese es el anticristo que viene por otra semana a confirmar el pacto. Le hago una pregunta, mis amados hermanos. ¿Qué pacto tiene Satanás o el anticristo con la nación de Israel? Pueden ustedes revisar en la escritura desde el principio hasta el final, a ver si encuentran un pacto que Satanás haya hecho o el anticristo haya hecho con la nación de Israel, para que venga ahora a confirmar el pacto. Porque dice claramente, y por otra semana confirmará. ¿Qué significa confirmar? Afirmar
volver a ratificar lo que ya estaba hecho. En otras palabras, vuelve a ser un pacto ratificado del pacto anterior. ¿Cuál de los dos tiene un pacto con Israel? ¿Tiene Dios, el Eterno, o Satanás? ¿Cuál de los dos hizo un pacto con Israel? No hace falta ni siquiera revisar. Porque Israel solamente tiene un pacto con Dios. Israel no tiene un pacto con Satanás. Ni Satanás ha hecho pacto con Israel. No, señor, no existe en la palabra. Pero el dispensacionalismo hace que ocurra. ¿Basado en qué? Basado solamente en el sensacionalismo y basado en su propio pensamiento. Entonces ahora, vamos a mirar esto. Y por otra semana confirmará el pacto. ¿Cuál es esta semana? Si nosotros decimos que es una semana aislada del versículo 26, entonces tenemos la semana número 71. Porque recuerda, en el versículo 26 dice, y después de las 69 semanas, matarán al Mesías, mas no por sí, después de las 62 semanas. Y ahora en el versículo 27 dice, y por otra semana, entonces estamos hablando de la semana 71. Pero ¿cuántas semanas fueron de la profecía? Y Dios es exacto, Él no varía para nada en lo absoluto. ¿Cuántas semanas son? Semana 70. Son 70 semanas. Entonces, el versículo 27 es el contexto del versículo 26, leyéndolo de la siguiente manera. Lean conmigo el verso 26, verso 1 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora la primera parte del verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es la conversación de la misma semana. Dice, y después de las 62 semanas quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y por otra semana hará el pacto, hablando de la misma semana 70. Repito, porque si queremos nosotros separar estos dos versículos de esta semana con la otra semana, automáticamente vamos a caer en la semana número 71. Y la profecía es de 70 semanas. Bien, dice entonces, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Satanás no tiene que confirmar ningún pacto con Israel, porque esta profecía era para la nación de Israel. Pero aquí habla y dice, extrañamente, ya no dice con tu pueblo, con tu nación, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hermanos, aquí con toda claridad vamos a mirar cómo la semana 70 ya se cumplió. Porque aquí avanzamos hasta la primera semana, hasta la mitad de la semana número 70, avanzamos nosotros con un detalle específico, que el sacrificio y la ofrenda es cesado, se termina completamente. Bien, empecemos entonces ahora. Vamos a revisar el versículo 27, la primera parte. Dice la primera parte, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ya conocemos nosotros con claridad que es la misma semana número 70, no es la 71, no, es la misma semana que antecede en el versículo 26. ¿Quién es el único que puede ratificar el pacto? Dios. Daniel 9:24 menciona en el mismo capítulo, dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, mira el contexto, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guarda tus mandamientos. Recuerda que empezó a orar en el capítulo 9, verso 1 en adelante, empezó orando diciendo, Señor, quiero saber qué va a pasar con la nación de Israel, la nación de Judea, los judíos, que estamos nosotros aislados y estamos esclavizados acá en Babilonia. En esa oración es lo que viene esta revelación. Por lo tanto, ¿cuál es ese pacto entonces que va a ser confirmado? Dice que va a ser un pacto confirmado, ratificado, vuelto a hacer de nuevo. ¿Y quién va a ser ese príncipe que ha de venir? Que no es el anticristo, que es Cristo mismo. Va a ratificar el pacto. Cuando Él venga, va a ratificar el pacto. Y por otra semana confirmará el pacto. Viene a confirmar el pacto.
Jeremías 31:31, ¿cuál es ese pacto? He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Aparece aquí un nuevo pacto para ratificar el pacto anterior, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, las características del pacto, donde va a confirmar el pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso está en la profecía, en Jeremías, que va a venir un tiempo a futuro donde él va a hacer un nuevo pacto. Va a confirmar el pacto anterior con mejores promesas y con mejores características de ese pacto. El libro de Hebreos capítulo 8, verso 13, menciona lo siguiente: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo Jesús. Establecido sobre mejores promesas, hay un nuevo pacto y Cristo Jesús es el mediador, cumpliendo lo que dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora Cristo es el mediador del pacto. Cristo Jesús es el mediador y el confirmador de un mejor pacto con mejores promesas. ¿Y por qué razón sucede? Versículo 7 del mismo libro de Hebreos 8. Porque si aquel primero, hablando del primer pacto, hubiera sido sin defecto, aquí tenemos a un pacto defectuoso, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Hay un primer pacto y hay un segundo pacto. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, está citando la profecía de Jeremías, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. En otras palabras, rompieron el pacto y hasta allí llegó mi compromiso con ellos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Después de la semana 70, cuando ya se haya cumplido, cuando llegue el final de los tiempos. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Versículo 13, es increíble. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Qué dice que viene el versículo 26? Dice, y por otra semana vendrá a confirmar un pacto. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cristo Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, Él confirmó con sus propias palabras en el libro de Mateo 26, 27, mencionó lo siguiente: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, esta palabra muchos, recuerda, dice, y por otra semana confirmará el pacto. ¿Por qué? Por muchos. Dice por muchos, y aquí menciona, dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, coincidencia, no, cumplimiento, es derramada para remisión de los pecados. El libro de Isaías 53:11 menciona de esta manera, dice, de la misma forma, menciona esto: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Escucha esto: justificará mi siervo justo a muchos.
Es increíble. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Proféticamente dicho en Isaías que va a ser a muchos, ya no solamente a una nación específica. Y cuando Cristo va a la cruz, dice, esta es la copa de mi sangre que por vosotros va a ser derramada. Y dice, en la sangre del nuevo pacto que por muchos va a ser derramada. En el libro de Lucas también vuelve a repetir Lucas escribiendo, dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Por lo tanto, en lo referente al pacto que habría de prevalecer, en la profecía de Daniel 9:27 dice que va a confirmar el pacto con muchos. ¿Cómo puede caber en la cabeza de un ser humano que estudia la palabra, que es el anticristo, que viene a confirmar un pacto que él no tiene pacto con nada? No tiene pacto con nadie, no tiene pacto con nada, pero ¿qué? Lo han hecho, dice que ahora están esperando que el templo se construya y que venga que va a confirmar el pacto, que va a hacer un pacto. Y todos están esperando ese pacto, pero ¿dónde está en la escritura que dice que va a haber un pacto? ¿Dónde está? No hay en la escritura, en la palabra del Señor, no existe de tal pacto que se enseña ahora que va a ser un pacto con Israel, que va a haber un pacto con Israel. No hay. Pero usted está diciendo, pero se escuchan las noticias que dicen que va a haber un pacto. Sí, es justamente para eso, para engañar. Justamente para engañar. Para que todo el engaño y la mentira de Satanás se lleve a cabo. Porque no te olvides que él es engañador. Y hablando del pacto, 2 Corintios 3:6 menciona, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Hechos 3:25, Pedro mencionando dice esto, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ese era el pacto. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En otras palabras, el pacto ha sido ratificado, confirmado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Ratificado, quiere decir vuelto a confirmar. Ahora bien, escucha esto. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como que se hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Gloria a Dios. Esto pues digo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, escucha con atención, la ley que vino 430 años después no lo abroga. Confirmar el pacto. ¿Cuál pacto vino a confirmar? ¿El pacto que hizo en el Sinaí? No, señores, ese pacto no vino a confirmar. Están acá, préstenme atención. ¿Cuál pacto vino a confirmar? Dice, y por otra semana confirmará el pacto. ¿Cuál pacto? ¿El pacto que hizo en el monte Sinaí con la nación de Israel? No, el pacto no. Vino a confirmar el pacto que fue hecho 430 años antes del monte Sinaí. Antes de recibir los mandamientos y la ley que ahora se conoce como la Torá. Antes, 430 años antes. ¿Cuándo? ¿Dónde fue ese pacto? Con Abraham, que dijo, yo te voy a dar una descendencia y en tu simiente van a ser benditas las naciones de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Ese pacto vino a confirmar en la cruz Cristo Jesús y no ningún anticristo. Yo no sé si me están entendiendo. Si me lograron entender, gloria a Dios. Y si no, repítanlo nuevamente una y otra vez para ganar tiempo. Dice lo siguiente con claridad, versículo 17, otra vez del libro de Gálatas, capítulo 3. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa.
pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esa promesa hecha a Abraham, ese pacto abrámico que Dios hizo, Jesucristo en la cruz del Calvario viene a confirmar, y por otra semana confirmará el pacto. Gloria a Dios. La ley queda en medio. Por eso es que la ley, dice que la ley fue puesta solamente por causa de la transgresión del ser humano. Si quieres regresar a la verdadera raíz, si quieres volver al camino antiguo, regresa a ese pacto, a esa promesa que Dios hizo en tu simiente, y no hablando de las simientes, sino de una sola simiente, y esa simiente es Cristo, es Jesucristo. No es lo que se conoce ahora volver a las raíces hebreas. No, señor, están completamente equivocados. Sigamos. 2 de Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos, ¿de cuáles? De la nación de Israel, y todos los judíos, y todos los mesiánicos, y todos los hebraicos, y todos los de las raíces hebreas, y todos aquellos que ahora profesan que han regresado a la ley, están completamente equivocados. Mira lo que dice el versículo 14 del 2 de Corintios, capítulo 3. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué significa embotar? Se embruteció. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, desde el monte Sinaí en adelante, se olvidan totalmente de la promesa de Abraham. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, los hebraicos y todos aquellos, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los mesiánicos, hebraicos, raíces hebreas y todos esos judaizantes de este tiempo, por qué aún todavía acusan a aquellos que hemos entendido la palabra de que estamos equivocados y que hay que guardar el Shabbat y que hay que regresar a las fiestas de Jehová y que hay que cumplir y que hay que volver y que hay que volver? Sencillo, porque aún no se han convertido todavía. Porque aún no les ha amanecido aún todavía la revelación de la palabra de Dios. Sigamos, Hebreos 9:15. Así que, por eso, hablando de Jesucristo, es mediador de un nuevo pacto, para que proviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál promesa? La de Abraham, promesa eterna. Entonces dice la profecía, ¿qué dice la profecía de la semana 70? Y después de y por otra semana confirmará el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que acabamos de mencionar. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando Jesucristo con el Padre eterno. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quita el primer pacto. Quita el primer pacto, esa ley y todos sus preceptos. Quítalo para establecer esto último. ¿Cuál? El pacto que vino a confirmar, el pacto de la promesa que es por fe. Porque Abraham fue justificado no por obras, sino por fe. Y le creyó a Abraham y su fe le fue contada por justicia. Eso dice la palabra. Entonces, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, a mitad de la semana 70, habiendo una vez ofrecido, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,
de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Escucha verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Jesucristo confirmó el pacto con muchos con su muerte en la cruz del Calvario, y no puede ser nunca el anticristo que venga a hacer un pacto con la nación de Israel. Jamás, por ningún lado. No hay Biblia para eso. Solamente hay un sensacionalismo y solamente existe interpretaciones de los textos fuera de contexto, motivado en revelaciones místicas, motivado en revelaciones privadas de hombres y mujeres que han intentado explicar esta profecía. Bien, por esa razón, Jesucristo mencionó con claridad cuando Él empezó a predicar, cuando Juan el Bautista empezó a predicar diciendo estas palabras. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? El tiempo de que la ley, el pacto hecho en Sinaí, sea limpiado y sacado de en medio y vuelto a confirmar el pacto, la promesa, ¿sí? La promesa, el pacto y la promesa que fue hecho a Abraham. El pacto que fue hecho con Abraham. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. En Gálatas 4:4 también menciona lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley y a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Increíble, hermano. Para que recibiésemos, dice nosotros, la adopción de hijos. Ahora, ya tenemos esa primera parte. Oye, que hace mucho calor acá, ¿eh? Vamos a... Por favor, prendan el ventilador. Bien, vamos a continuar. Listo, vamos allí. Vamos ahora a la otra parte. Ya hemos explicado quién fue el que vino a confirmar el pacto. No puede ser el anticristo por ninguna manera. La Biblia lo dice, que es Cristo Jesús. Ahora, la segunda parte del versículo 27 dice, y a la mitad del pacto, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Increíble. Dicen que el anticristo viene, confirma el pacto al inicio de los 7 años de tribulación, que ya van entendiendo que no hay esos 7 años de tribulación. Viene, confirma, hace el pacto con ellos y a la mitad de la semana rompe el pacto. Nos contaron de que allí el anticristo llega en el lugar santísimo supuestamente, entra al templo que van a construir, el tercer templo, que tampoco eso es bíblico. No hay en la Biblia, hermanos, presta atención a esto. No hay en la Escritura, en la Biblia, no hay un solo texto que hable de la construcción de un tercer templo. No hay. No hay. Pueden buscarlo. No hay. ¿Sabes por qué? Porque el primer templo, gracias, ahora sí, ¿sí? El primer templo y el segundo templo está en la Escritura. Pero después del segundo templo, el tercer templo, ese no hay en la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el eterno Dios se proveyó de un templo no hecho de manos, que somos tú y yo. Bien, vamos ahora sí a la segunda parte. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué razón tenía que cumplirse esta profecía de esta manera? Cesar el sacrificio y cesar la ofrenda. Isaías 1:10. Vete conmigo a Isaías 1:10. Hay muchos textos, pero vamos a leer solamente uno. Déjame ver la hora. Se nos acabó el tiempo ya. Se nos acabó el tiempo. Vamos ahí. Isaías capítulo 1, versículo 10. Vamos allí. Isaías 1:10. Anoten ustedes allá, por favor. Mira lo que dice la palabra. Hablando acerca de la nación de Israel, aquí hay una profecía. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra,
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda de vosotros, dice, de vuestras manos, cuando venís y presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Mi amado hermano, antes de que exista esta profecía de Daniel 9:27, ya el eterno Dios había dicho, ya no acepto más tu Shabbat, no acepto más tus fiestas solemnes que me vienes supuestamente a decir son fiestas de Jehová. No quiero, abominación es para mí tus fiestas. Hermano querido, si no entiendes ahora aquí esto, no lo vas a entender nunca. Ya el eterno Dios le había dicho a la nación de Israel, ya no quiero que me guardes Shabbat, ya no quiero que hagas nada, porque lo que haces lo estás haciendo solamente para aparentar, mas no porque realmente me amas, porque vuestro corazón está lejos de mí. No quiero sacrificios, no quiero ofrendas, no quiero olor de carneros. Amós 5, 20, 24 menciona lo mismo. Isaías 66, 3 menciona también lo mismo. Miqueas 6, 6, 8 menciona lo mismo. Por razón del tiempo, lo dejo ahí grabado para que usted lo lea en casa. Repito, Amós 5, 20, 24. Isaías 66, 3. Miqueas 6, 6 al 8. El eterno Dios dice, no me guardes Shabbat, no me guardes nada. Vuestras fiestas solemnes me son abominación, hastiado, me da asco ver que ustedes vengan a estar aquí guardándome esas fiestas. Me presentan ofrendas, no quiero saber nada. Me hacen todo, no quiero saber nada. Estoy harto de todo eso. Ya no quiero. Llegó la hora de cesar, llegó el tiempo de que esto se acabe. El final de los sacrificios estaba ya estipulado por el Padre Eterno desde antes de la profecía de Daniel. Antes de la profecía de Daniel. Por lo tanto, la hora de que eso llegue a su final tenía que acabarse con la hora establecida. Y ahí tenemos nosotros en Juan capítulo 7, versículo 30, Jesucristo menciona, hablando de Jesucristo, menciona lo siguiente. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿La hora de qué? La hora, el Padre decía, quiero que llegue la hora y el tiempo donde cese toda la ley, todos los preceptos y todo el pacto antiguo quede acabado y ahora empiece un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ustedes han invalidado, han pisoteado mi pacto, el lugar sagrado. Lucas 22, 22 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, ya con anticipación. Mateo 26, 18 menciona y dice, Él dijo, id a la ciudad, ya para llegar el día de la crucifixión, a cierto hombre y decirle, el Maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El versículo 27 del mismo capítulo 12. Ahora está turbada mi alma, dice Cristo. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. El tiempo ha llegado. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mateo 26:45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre será entregado en mano de pecadores. Todos estos textos muestran con claridad que la hora y el tiempo de ¿qué? De que los sacrificios y las ofrendas de los cuales Dios estaba harto y hastiado
y que era abominación para su alma, fiestas de lunas nuevas, de días de reposo, Shabbat y todo ese tipo de cosas, ya Dios no aceptaba desde antes de que Jesucristo muriera en la cruz. Extrañamente ahora existe una religión bastante apóstata de los judaizantes, que algunos inclusive siendo pastores cristianos que han empezado por la gracia terminaron en la ley, con el cuento de que esa es la última noticia de la panacea, que ellos son los que tienen el conocimiento de la verdad. Pero ¿qué tan lejos están? ¿Qué tan lejos están? Dios desde antes ya no aceptó. ¿Por qué? Porque todas las fiestas de Jehová, las 7 fiestas de Jehová, todo eso era sombra de lo que había de venir, porque todo eso se encierra en Jesucristo nuestro Señor. Mateo 27, 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué sucedió? Verso 51, mi amado hermano, presta atención. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando Cristo en la cruz del Calvario, en la semana 70, año 27 después de Cristo, es ungido el Santo de los Santos. 3 años y medio de ministerio. A los 3 años y medio, justo a la mitad de la semana, de la última semana 70, Cristo es crucificado. Y cuando Cristo es crucificado, al morir en la cruz, Él confirma el pacto nuevo con muchos, de la promesa de Abraham, dejando obsoleto el pacto sinaítico, dejando obsoleto para los que están en Cristo. Pero para los que no están en Cristo sigue siendo vigente. Y cuando muere Jesucristo, dice Él que pone fin a todo sacrificio y a toda ofrenda, cumpliendo lo que dice el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, 3 años y medio de ministerio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde está que el anticristo es el que hace cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿Dónde está eso? ¿De dónde sacaron? No hay textos bíblicos. Es Jesucristo el que hace cesar el sacrificio y la ofrenda, conforme le he mostrado. Y a tal punto que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, mostrando el lugar santísimo, lo que nunca antes en la historia de la nación de Israel había ocurrido. ¿Qué estaba diciendo el eterno Dios? Por fin se acabó eso que ustedes me presentaban. Eso es abominación ante mis ojos. Por fin se terminó. Un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Y cuando observaron eso, dice el versículo 54, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Por lo tanto, Hebreos 10, 19 al 23 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo, escucha esto, camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 5, 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entra un nuevo sacerdocio. Entra una etapa de un nuevo sacerdocio. Y ahora tenemos un nuevo sacerdocio, un nuevo sacrificio una vez y para siempre, y un nuevo pacto ratificado en la cruz. ¿Cuál pacto? El pacto antiguo, no, señores, ese pacto antiguo de Sinaí no, sino el pacto que hizo Dios con Abraham: en tu simiente, de tu simiente saldrá el Salvador del mundo, hablando de Cristo Jesús.
Y ahora, por lo tanto, tenemos nosotros un sacerdote distinto, completamente distinto, según el orden, dice Hebreos 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, totalmente porque la ley ya fue abolida, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no según el orden arónico. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. No sé si pueden entender esto. A causa de su debilidad e ineficacia. Versículo 20. Versículo 19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mejor pacto, porque en este pacto tenemos un sumo sacerdote mucho más eterno que los otros, con un sacerdocio inmutable, inaccesible, que salva perpetuamente. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, mediante la ley. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Esa palabra del juramento que Dios le entregó a Abraham, yo prometo que te voy a dar un hijo, te voy a dar descendencia, en medio de una vejez, en tu vejez y con tu mujer estéril, te voy a dar un hijo. Y en ese hijo, allí va a estar la simiente. Esa es la promesa que ahora es ratificado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el mismo libro de Hebreos, capítulo 10, verso 26, dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectación de fuego que arde para condenación. ¿Por qué razón? Porque quien quiera que faltaba al pacto de Moisés era muerto a piedrazos. ¿Cuánto más aquellos que infringen el verdadero pacto de la promesa hecha a Abraham y ahora confirmada en la cruz del Calvario con nuestro Señor Jesucristo? Por lo tanto, ¿quién es el que ha detenido los sacrificios y todo el Shabbat? Por eso, mis amados hermanos, el Shabbat está anulado. Por eso las fiestas solemnes anuladas. Por eso el alimento kosher anulado. Yo no sé de dónde es que sacan toda esa historia retorcida para traer nuevamente el yugo de la esclavitud a aquellos que hemos sido libertados por la gracia y la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que es por la fe de Abraham. Bien, queda confirmado entonces que tras 3 años y medio del ministerio público de Jesucristo, a la mitad de la semana número 70, el Mesías Cristo fue crucificado, asesinado y puesto en la cruz, y puso fin a la ley, puso fin al pacto antiguo, puso fin a los mandamientos, a la ley, y puso fin al sacerdocio, y puso fin a todas las fiestas solemnes y a todo lo que se trata de enseñar ahora, como que si eso fuera que volvamos a repetir. Y para cerrar ya, la segunda parte del versículo 27. Dice esto, ¿después qué? Después de la muerte de Jesús, después de todo haber puesto final, después de todo eso, ocurre lo siguiente. Con la muchedumbre de las abominaciones, ¿se acuerdan ustedes en Deuteronomio y en Ezequiel que Dios dice, la multitud de tus abominaciones voy a traer sobre ti mismo a la nación de Israel? Después, con la muchedumbre, con la abundancia de tus abominaciones, de las abominaciones, vendrá el desolador,
¿Quién va a venir? El desolador. ¿Cuál es el desolador? El mismo pueblo, por consecuencia de su propio pecado. Dios trae al látigo de él, que es la nación, el imperio romano. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Consumado es. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cuál es el desolador entonces? No es el anticristo, no es ese anticristo que han creado aquí en estos textos. ¿Cuál es el desolador? El desolador es la misma nación de Israel que, consecuencia de su propia iniquidad y su propio pecado, ellos trajeron desolación, trajeron a la oruga, al saltón, al revoltón. ¿Trajeron para qué? Para que sean llamados a juicios, y el eterno Dios mismo ha borrado del mapa completamente por culpa de ¿qué? De su propio pecado. Lo que sembraron cosecharon. Ahora, el dispensacionalismo, para cerrar ya este tema, el tiempo se nos acabó, el dispensacionalismo ha tratado de forzar los textos que se hablan acerca de la abominación desoladora, y no quiero dejar por aparte, tratando de separar la abominación desoladora por un lado y la destrucción de Jerusalén por otro lado. Dicen que la abominación desoladora es una cosa y la destrucción de Jerusalén es otra cosa, pero yo quiero con ustedes leer 3 textos que hablan de lo mismo, de los cuales ellos utilizan para manipularlos, pero hoy quiero leerlos con mucha atención juntamente con ustedes. Mateo 24, 15 al 18. Mateo 24, 15 al 18. Vamos a ver en la pantalla ahí, quiero que lean ustedes para que quede completamente claro todo aquello. Y luego cerraré. ¿Dónde se termina la semana 70? Aquí no se termina la semana 70, aquí estamos en los 3 años y medio aún todavía. Hace falta 3 años y medio más. Mateo 24, 15 al 18 dice: por tanto, Jesucristo hablando, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Eso dice Mateo 24, 15 al 18. Veamos el texto de Marcos 13, 14, 16. Marcos 13, 14, 16. Usted puede comparar tranquilamente en casa. Dice lo siguiente, Marcos 13, 14 al 16. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Menciona lo mismo. Ahora, Lucas. El libro de Lucas, recuerda que Lucas no era apóstol de Cristo, sino un seguidor que el día después de la muerte de Cristo, él investigó todo y escribió, y dice lo siguiente. Lucas 21, 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Mis amados hermanos, queda confirmado completamente de que la abominación desoladora y la destrucción de Jerusalén son el mismo evento. Y eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, y no está para ocurrir. Como dicen que falta esta semana 70 y que ahora va a venir el anticristo a destruir. No, completamente no. Están completamente fuera de orden. Fuera de orden completamente. ¿Por qué? Porque ya fue destruida la ciudad hasta el día de hoy, el templo, y no volverá a haber otra destrucción más de Jerusalén. ¿Sabes por qué? Porque la Jerusalén celestial descenderá el día en que Cristo regrese por nosotros. Sigamos adelante y terminemos con esto. ¿Cuándo se dio inicio entonces al cumplimiento de la abominación desoladora? En el año 70 después de Cristo, como mencioné, con Tito, el hijo de Vespasiano, el romano, con todo su ejército. Pero, ¿cuándo terminó
la semana 70. Después del sacrificio de Cristo en la cruz, exactamente cumplidos 3 años y medio, se cumple en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Hasta esa fecha, recuerda que Jesucristo dijo, por razón del tiempo, no voy a leer los textos, pero Jesucristo mencionó lo siguiente a los discípulos: ustedes vayan, dice, y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, ustedes vayan a hacer esto primeramente. Esto es lo primero que le mando. Sean testigos primeramente en Judea, aquí en el pueblo, porque todavía la profecía de la misericordia de Dios y la gracia de Dios aún todavía está en la nación de Israel. Ya me mataron, yo ya soy muerto, ya resucité. Ahora vayan y prediquen primeramente en Judea y luego en Samaria. Cuando habla de Judea, luego Samaria está hablando de la casa de Judá y la casa de Israel. Vayan a Judea y vayan a Samaria. Y después de esto, si es que ellos ya no aceptan y no quieren, váyanse ahora sí hasta lo último de la tierra, incluido a cada nación donde tú y yo nos encontramos en este momento. Leamos este capítulo 7 del libro de Hechos. Es aquí donde se termina la semana 70. El final de la semana 70 es aquí en este capítulo. Hechos capítulo 7, versículo 51. Aquí tenemos a Esteban. Esteban estaba predicando la palabra. Y vinieron los judíos, los religiosos judíos, el judaísmo vino y le atacó a la iglesia del Señor. Como hasta el día de hoy nos siguen atacando. Porque dicen que guardan el Shabbat, porque guardan esto, guardan lo otro, atacan de que nosotros estamos perdidos. ¿Quiénes serán los perdidos? Aquí tenemos una evidencia. Aquí se acaba la semana 70. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de anatema? Dice, anunciaron de anatema, no la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis, y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, igual que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué dijo Cristo en la cruz? En tus manos encomiendo mi espíritu al Padre. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fue aquí donde la profecía de las 70 semanas para la nación de Israel se terminó, se acabó. El juicio había llegado y las 70 semanas estaban contadas para el pueblo y la santa ciudad. Fue aquí donde se acabó y se terminó. Con la muerte de Esteban se dio inicio a la persecución de la iglesia del Señor. El judaísmo que promulga la ley y el pacto antiguo, persiguiendo a los integrantes, la iglesia del Señor, del nuevo pacto, a la iglesia del Señor, que no tiene nada que ver con sacrificios, con guardar el Shabbat, con todas las fiestas y todo lo que ellos mencionan en la actualidad. Por esa razón, Jesucristo, cuando muere en la cruz, no de por gusto dijo: consumado es. Y habiendo tomado el vinagre, dice la palabra que él dijo: consumado es, y inclinó la cabeza y murió. En conclusión, mis queridos hermanos amados, la creencia futurista habla acerca de un anticristo, habla acerca de un rapto de la iglesia, habla acerca de un 7 años de tribulación. No hay tal rapto de la iglesia en esta semana 70, en estos 7 años de tribulación no hay. No hay tampoco
este hombre de pecado, el anticristo, que viene a hacer un pacto con Israel y que a la mitad rompe el pacto y todo el mundo está esperando ese pacto no existe, no hay tal cosa. Es Cristo el que cumple toda esa profecía de la semana 70. Y por último, esos 7 años de tribulación que se mencionan, no hay tal 7 años de tribulación, sí hay 3 años y medio de tribulación. Eso sí, que estaremos explicando, voy a enseñar después de esto el rapto de la iglesia, voy a enseñar la identidad del anticristo y también acerca de la tribulación. Tranquilos, lo único que quería era tener bases fundamentadas en la palabra acerca de esta semana 70. Por lo tanto, queda completamente asentado con la Biblia en la mano, con lecturas clásicas y claras acerca de que esta famosa semana 70, la última semana de Daniel, se cumplió con la muerte de Cristo y con la muerte de Esteban. Desde ahí para adelante hemos entrado en la era de la iglesia y en la era de la gracia, de la promesa que es en la simiente de Jesucristo, y todo aquel que cree en Cristo Jesús y acepta su gracia y su sacrificio es salvo. Por lo tanto, iglesia del Señor, queda completamente evidenciado de que no hay tal separación desde la semana 69 y la semana 70. No existe un espacio llamado la brecha o conocido paréntesis, porque en la Biblia encontramos los 400 años de servidumbre que Dios profetizó para que el pueblo de Israel iba a estar de esclavos en Egipto, se cumplieron exactamente sin una brecha en medio, ni un paréntesis. Los 7 años de abundancia que también se profetizó acerca de los sueños de José, se cumplieron exactamente. Los 40 años en el desierto sin ninguna brecha en medio. Los 70 años de exilio sin ninguna brecha en medio. Y los 3 días de la muerte de Cristo y de las 3 noches para su resurrección, no hubo ninguna brecha en medio. Por lo tanto, esos 490 años también profetizados de las 70 semanas de Daniel, no es futura, ya pasó. Ahora nosotros esperamos solamente el arrebatamiento de la iglesia y el día final, como se conoce, el día grande del Señor. El próximo domingo le explicaré a ustedes acerca del misterio de la iniquidad. Voy a explicarle a ustedes, dice Segunda de Tesalonicenses, que este hombre de pecado, este anticristo, también llamado anticristo, que lo vamos a mirar nosotros con la Biblia en la mano, dice que este anticristo no se manifiesta aún todavía porque hay al presente alguien que le detiene. ¿Cuál es este personaje que le detiene? Se ha dicho que es la iglesia, se ha dicho que es el Espíritu Santo, se ha dicho que es el arcángel Gabriel, se ha dicho que es el imperio de Roma, y bueno, una cantidad de interpretaciones que se ha mencionado en este tiempo acerca de quién es el que le detiene, hasta cuando sea quitado, y cuando sea quitado entonces se manifiesta este hombre de pecado. El próximo domingo les espero para que hablemos este tema, con la Biblia en la mano, como nos caracteriza. Quien le habla, el pastor Norman Arguanotuña, estuvo con ustedes. Gracias por prestarme atención. Dios les bendiga.